Del versículo 30 y hasta donde termina, que es el versículo 38. Entonces, si me acompañas ahí, dice el versículo 30. Lot subió de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenían miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor: mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Así las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ami. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Oramos. Señor, abre nuestros ojos, Señor, que podamos contemplar las maravillas de tu palabra, Señor, y podamos entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ensancha nuestros corazones, Señor, para que andemos conforme a tu palabra, Señor. Y abre nuestros oídos, Señor, para que podamos escuchar con atención, Señor, lo que tu palabra tiene para decirnos y podamos vivir a la luz de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. Llegamos a una de las partes más oscuras, no sé cuál es el adjetivo correcto para usar, más amargas de toda la Biblia. Me sorprendió al buscar enseñanzas sobre esta porción, que muchos de los que predican a través de Génesis, cuando llegan aquí, lo brincan. Sí, muchos de los que predican Génesis, cuando llegan aquí, simplemente lo brincan. Predican la primera parte hasta el versículo 29 y luego brincan al capítulo 20. Y uno de los comentaristas que leía decía que esta porción del 30 al 38 de Génesis es impredicable. Esa era su expresión, impredicable. Sí. Sin embargo, en Timoteo leemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y toda es útil. Y entonces, aunque esta ciertamente es una porción difícil de leer, difícil de exponer, es de utilidad para nosotros. Todo lo narrado en esta porción, en estos 8 versículos, sucede dentro de una cueva en la noche. Es decir, sucede en total oscuridad. ¿Sí? Y esto es lo último que tú y yo sabemos de Lot. Después de esta narración, no hay absolutamente nada más de Lot. Lot simplemente desaparece de la faz de la Biblia en el Antiguo Testamento. En lo que respecta a Génesis, la vida de Lot termina en la más oscura y amarga posible. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, y es importante, Lot es escrito como un hombre justo. No sé si te acuerdas, Pedro lo escribe como un hombre justo. Y de hecho, Pedro nos dice que el alma de Lot era atormentada diariamente por las iniquidades de los sodomitas. ¿Sí? El alma de Lot era atormentada diariamente. ¿Sí? Entonces, escucha con atención porque es importante, porque la figura de Lot es una figura que a nuestros ojos pudiera parecer malvada después de todo lo que hemos visto que ha hecho. Si Pedro dice, y si Pedro dice, el Espíritu Santo lo está diciendo, Lot era un hombre justo. Y entonces la pregunta que esta porción levanta es: ¿cómo un hombre justo puede terminar tan mal? ¿Cómo un hombre que es considerado justo puede terminar tan mal? Y esa pregunta nos confronta a ti y a mí. ¿Cómo vamos a terminar nosotros nuestras vidas? ¿Vamos a terminar trágicamente? Porque este sin duda es un final trágico. Este es de los finales que uno pudiera pensar trágicos para un justo. Este es un final trágico, es horrible, es terrible. Y conforme vayamos viendo, vas a ver que lo que Lot vive aquí es algo horrible. Y es importante hacer énfasis en que aunque el pasaje nos dice que Lot no sabía lo que sucedía, no exime a Lot de sus acciones. No exime a Lot de sus acciones. Lot sigue siendo culpable en cierta parte por lo que sucede aquí. ¿Sí? Y entonces la pregunta que me gustaría que consideráramos hoy es: ¿cómo vamos a terminar nuestras vidas? ¿Cómo vamos a terminar nuestras vidas?
Y me gustaría entonces que siguiéramos a Lot para ver qué es lo que lo lleva a terminar de una manera tan terrible. Y primero que nada debemos de notar el lugar en el que Lot estaba. Es bastante intrigante pensar que después de lo que sucedió en Sodoma, Lot no haya vuelto con Abraham. No sé si cuando lo leíste pensaste en eso, pero porque sí, Abraham podía ver a Lot. Más o menos cuando estábamos en la otra enseñanza, chequé cuánto era la distancia, alrededor de 60 a 80 kilómetros, no recuerdo exactamente. Esa era la distancia que había entre Abraham en el encinar de Mamre y Lot en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué cuando Sodoma fue destruido, Lot no simplemente vuelve con Abraham? Y uno pudiera pensar, bueno, a lo mejor cuando está saliendo de Sodoma y está toda la destrucción y está toda la presión de que tienes que salir corriendo y la esposa se está convirtiendo en una estatua de sal y están... Tal vez ahí Lot no estaba pensando claramente y sería entendible que en ese momento no estuviera pensando claramente. Pero ¿por qué no piensa con claridad incluso después de que el juicio ya pasó? ¿Por qué decide ir a habitar en una cueva en medio de la montaña en vez de decidir regresar con Abraham a sus tiendas? Eso hubiera sido la decisión más lógica, ¿no? Eso hubiera sido la decisión más cuerda, eso hubiera sido lo más saludable incluso. ¿Qué es lo que mueve a Lot a irse a una cueva en medio de las montañas, aislado de todo? La respuesta está en el texto. Acompáñame a leer los versículos 18, 20 y 30. Y fíjate bien. Dice, no, señores míos, por favor, te lo estoy leyendo en una versión más sencilla. Ustedes me han hecho ya muchos favores. Este es Lot hablando con los ángeles. Y han sido muy buenos conmigo al salvarme la vida. Pero yo no puedo ir a las montañas. ¿Te acuerdas que los ángeles le dicen, corre a las montañas? Y Lot dice, yo no puedo ir a las montañas porque la destrucción me puede alcanzar en el camino y entonces moriré. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña a la que puedo huir. Déjenme ir allá para salvar mi vida. Entonces los ángeles le dicen, corre a las montañas, y Lot dice, no, es que si corro a las montañas puede ser que no corra tan rápido y me muera. En el versículo 30 leemos, después Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar y se fue con sus 2 hijas a la región montañosa, donde los 3 se quedaron a vivir en una cueva. El miedo es lo que impulsa a Lot. El miedo había llevado a Lot hasta Zoar y el miedo lo sacó de Zoar. El miedo había hecho a un lado el llamado de Dios. Ve a la montaña, ¿te acuerdas? Dios le dijo. Y él dijo, no, es que no voy a llegar, mejor mándame a Zoar. El miedo había hecho a un lado el llamado de Dios y ahora hacia a un lado la promesa de Dios. Porque si recuerdas, en los versículos anteriores leímos que Dios dice, ok, te concedo eso también. Ve a Zoar, ahí vas a estar seguro. Pero ahora Lot tiene miedo. Y seguramente Zoar también padecía de los mismos males que Sodoma, y el miedo de Lot era, si me quedo aquí, va a pasar lo mismo que pasó en Sodoma y voy a morir. Y entonces el miedo es lo que mueve a Lot, lo que no lo deja pensar claramente. Y cuando tú y yo pensamos acerca del miedo y de su contraparte, la ansiedad, podemos reconocer que invaden mucha parte de nuestra existencia. Los diagnósticos más comunes de psiquiatría tienen que ver con el miedo. La vergüenza es el temor a ser expuestos ante otros. La culpa usualmente está acompañada del miedo a ser condenados por Dios. Aún la depresión incluye temor, un temor que se ha vuelto desesperanzador. Y antes de que tú pienses, no, es que yo no le tengo miedo a nada, yo soy Juan sin miedo. Recuerda que el miedo habita también detrás de palabras como preocupación, estrés y presión. Si hemos experimentado estrés, presión o preocupación o ansiedad, hemos experimentado miedo. Hemos probado lo que el miedo es. Y los salmos reconocen la existencia del miedo en nuestras vidas. El Salmo 56:3 dice, el día en que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3, el día en que temo, yo en ti confío. Y cuando hablamos sobre el miedo es importante dejar claro que el miedo en sí mismo no es un pecado. El miedo en sí mismo no es un pecado. Cuando leemos la Biblia con el tema del miedo en mente, nos vamos a dar cuenta que alguna versión de no temas, alguna versión me refiero a con diferentes palabras y exactamente así, pero alguna versión de esta frase, no temas, aparece más de 300 veces en la Biblia. Y aunque estas palabras parecen mandamientos, son similares a las palabras de Jesús.
¿Te acuerdas en el Evangelio de Lucas? Jesús viene y Lucas nos narra que viene saliendo de una ciudad, de Naín, de hecho, una viuda cuyo único hijo acababa de morir, ¿recuerdas? Y entonces Jesús se acerca a ella y en el versículo 13 del capítulo 7 dice, al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Las palabras que Jesús pronuncia aquí son palabras de compasión y consuelo. No son un mandamiento. Jesús no viene ante la viuda y le dice, no llores, y espera que en ese mismo instante la viuda se seque las lágrimas y deje absolutamente de llorar, ¿o sí? Son un consuelo. Y es en ese mismo sentido que Dios nos ofrece compasión y consuelo cuando nos dice, no temas. Sí, no temas. ¿Te acuerdas que, no recuerdo si fue este domingo o el pasado, leíamos acerca de esta parte donde dice, no temas, rebaño pequeño? Pues Dios ha querido darles el reino, ¿sí? Y entonces ese no es una orden en el sentido de tienes que dejar todo el miedo. Eso está fuera de nuestra realidad. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de vivir toda su vida sin experimentar miedo. Somos criaturas finitas y el miedo en este mundo caído es parte de esa realidad. Pero cuando Dios viene y dice, no temas, rebaño pequeño, porque Dios ha querido darte el reino, ¿qué está haciendo? Consolándote. Te está dando consuelo. No tienes que temer. Si no tienes que temer. Pero en el consuelo que Dios nos ofrece para el temor, hay y lo entrecomillo, hay un secreto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice, Primera de Pedro 5, 6 y 7, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y la única instrucción que hay en estos dos versículos es, humíllense delante de Dios. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Ese es el secreto para combatir nuestros temores. Reconocer que Dios es rey y nosotros somos sus siervos. Confiar en su bondadoso gobierno. Hace 2 años para Navidad hablábamos acerca de cuando Dios se aparece, el ángel se aparece delante de María y le dice, vas a concebir, ¿te acuerdas? Y yo no, ponte los zapatos de María. Para María, el hecho de que fuera a concebir un hijo antes de haberse casado con José era que toda su vida iba a dar un vuelco. Completamente toda su vida iba a ser transformada y no en el buen sentido. ¿Cuántas personas tú crees que María podía ir y contarles que estaba embarazada del Espíritu Santo y le iban a creer? José. Y José porque se lo dijo Dios. Y tal vez los padres de Juan. Pero de ahí en más, toda la gente que la rodeaba seguramente la tachó desde ese momento y hacia adelante. Sí. Imagínate entonces. Yo no sé si no creo que existiera la palabra ansiedad como tú y yo la definimos hoy por hoy, pero seguramente eso fue algo que María pudo haber experimentado. Eso hubiera sido una respuesta totalmente entendible, el que tu vida se llenara, o en ese momento te llenaras de temor, de confusión, de estrés, de ansiedad, depresión. Y sin embargo, la respuesta de María es completamente distinta. ¿Te acuerdas que contesta María? Y esa es la clave. Haz con tu sierva lo que tú quieras. Ahí está el secreto. María se reconoce como sierva. Tú eres Dios, yo no. Tú puedes hacer lo que tú quieras, porque yo soy tu siervo. Lo que te plazca a ti hacer con mi vida, está bien. Si esto va a alterar mis planes de por vida y todo va a dar vueltas completamente y nada va a ser, no sé, imagínate el retrato de María era una joven, imagínate el retrato de vida feliz y exitosa que María tenía, porque todos buscamos eso y seguramente María también estaba en sus planes. Ya se iba a casar, o sea, era como que el momento top en la cultura ya venía. Y de repente todo... Y sin embargo María dice, está bien. Y todo está bien, solo por una razón. Porque yo soy tu siervo. Y tú eres mi Señor. Y por lo tanto tú puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces ese es el secreto.
por medio del cual tú y yo podemos vencer todo temor y toda ansiedad. No podemos echar nuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, hasta que reconozcamos que Él es Dios y nosotros sus siervos, que también hemos sido adoptados como sus hijos. El objetivo en esta vida no es que el miedo desaparezca por completo. Me gusta el salmo que te leí porque parecen dos ideas que chocan entre ellas, como que el salmista se contradice, porque dice, el día en que temo, yo en ti confío. Y nuestra reacción normal sería, bueno, ¿estás temiendo o estás confiando? Pero la idea es esa. El día en que temo, yo en ti confío. Hago las dos cosas al mismo tiempo. Porque cuando temo, traigo mis temores delante de ti, porque me reconozco tu siervo. No sé si vas a quitar esta situación, no sé si la vas a arreglar, no sé qué va a pasar, pero sé que tú eres mi rey y eres un rey bueno. Me encanta la frase de Narnia, creo que es la frase que más se me ha quedado grabada cuando Lucy está hablando con el señor Castor. Y Lucy pregunta, ¿pero Aslan es seguro? Y el Castor contesta, ¿seguro? Claro que no, es un león. Por supuesto que no es seguro, pero es bueno. Él es el rey. Y es una imagen clara de quién Dios es. Él es bueno y Él es nuestro rey. No va a cumplir nuestros sueños como nosotros esperamos en esta tierra, pero tenemos una esperanza. Él es bueno. Esa es nuestra esperanza. Y podemos decir entonces junto con el salmista, el día en que temo, yo en ti confío. El día en que temo, yo en ti confío. Entonces lo primero que podemos ver en la vida de Lot es que es el temor, es el miedo, lo que lo empuja a tomar decisiones totalmente irracionales incluso. Si pudo haber tomado muchísimas otras mejores opciones, ¿a poco no había una ciudad por ahí en algún otro lado? ¿Por qué a una montaña? Pero cuando tú y yo respondemos ante el miedo, dejándonos controlar por el miedo, nuestras decisiones generalmente van a ser malas. El miedo no es nuestro Señor. Dios es nuestro Señor. Pero no es solo temor, sino que también Lot llega hasta este amargo final, porque Lot es un justo que vive neciamente. Lot es un justo que vive neciamente. ¿Te acuerdas que decíamos la vez pasada que Kidner describe a Lot como el justo sin alma de peregrino? Lot es un justo que vive neciamente. Primero, ignora la promesa hecha a Abraham. Lot sabía que Abraham había salido de su tierra y de su parentela para seguir una promesa que Dios le había dado, pero Lot no le da importancia a ello, ni la más mínima, porque en el momento en que él se le da la oportunidad de escoger una tierra, él está dispuesto a salir de la tierra que había sido prometida. Ni siquiera es como que no, pues me voy a quedar aquí cerquita, porque quiero ser parte de la promesa. La desprecia por completo o la menosprecia por completo. Kidner dice, el final de elegir dirigir su propio destino, fue perder incluso la potestad de su cuerpo. Él quiso lo que él creía que era mejor para lo que él quería. ¿Te acuerdas que cuando pasamos hace algunos capítulos decíamos que en esta parte donde dice que él volteó a ver la tierra del Jordán y aquí que era como el jardín del Edén, como las tierras de Egipto? ¿Te acuerdas de esta frase? Y decíamos que esto en realidad es una expresión del corazón de Lot. Así es como Lot lo estaba viendo. Eso era lo que Lot estaba percibiendo. Esto es casi como el Edén. Y eso es lo que yo quiero. Y entonces Lot rechaza la promesa de Dios y busca lo que él quiere. Hace exactamente lo mismo que Daniel. Quiere ser autónomo, pero termina siendo la persona menos autónoma sobre la faz de la tierra. Interiormente, Lot se afligía por la conducta de los sodomitas diariamente. Pero en el exterior, Lot decía o hacía poco. ¿Cómo sabemos? Porque si Lot hubiera hablado abiertamente en contra de todo lo que los sodomitas decían y hacían, entonces no hubiera tenido un lugar de prominencia en la ciudad. ¿Te acuerdas que cuando los dos ángeles llegan, ¿dónde encuentran a Lot? ¿Dónde está sentado Lot? A la puerta de Sodoma. Y si te acuerdas, decíamos que la puerta de la ciudad era este lugar en donde se llevaban a cabo los juicios civiles. ¿Sí?
Entonces, si Lot hubiera hablado directamente contra la maldad de la ciudad, Lot no hubiera alcanzado ese estatus. Nadie lo hubiera querido de juez. Lot había dominado el arte de hacerse de la vista gorda, el arte de hacer oídos sordos ante los abusos sociales y sexuales de Sodoma. Obviamente Lot no participaba de estas acciones. Obviamente Lot no las aprobaba, como podemos ver en Pedro, pero tampoco hablaba contra ellas. Aunque la mundanalidad de Sodoma le afligía, seguía viviendo tan cerca de ella como podía. Y la vida de Lot es una advertencia para ti y para mí respecto a cómo vamos a terminar nuestra vida. Y nos recuerda de dos verdades que son esenciales. Sí, dos verdades que son esenciales. Primero, es posible para un verdadero creyente ser arrastrado por el pecado hasta el punto más bajo. Es posible para un verdadero creyente ser arrastrado por el pecado hasta el punto más bajo. La doctrina de la perseverancia de los santos está resumida en la Confesión de Fe de Westminster así: los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado no pueden caer total ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Sin embargo, puede que los santos caigan en pecados graves y que por un tiempo continúen en sus graves pecados. Sus corazones pueden endurecerse y sus conciencias pueden herirse. En otras palabras, aunque nuestra salvación depende totalmente de Dios, y esa es nuestra seguridad, nuestro pecado tiene consecuencias en nuestras vidas. Aunque el pecado no puede separarnos del amor de Dios, porque Cristo ya ha pagado por nuestro pecado, el pecado siempre destruye. El pecado siempre busca aislarnos. El pecado siempre endurece y produce más pecado. Cuando tú y yo continuamos en un pecado, sabiendo que es pecado, ten por seguro que vamos a pagar las consecuencias de ese pecado. Ten por seguro que vamos a probar lo amargo del pecado, tal como lo probó aquí. Y esa es la primera verdad que nos recuerda. Pero en segundo, nos recuerda que es posible para un creyente ser tan profundamente influenciado por la cultura que Sodoma renace en la vida de sus hijos. Es posible para un creyente ser tan influenciado por la cultura que lo aflige, como a Lot tal vez, que Sodoma renace en el alma de sus hijos. Aunque Lot sufre por las acciones de Sodoma, mantiene a sus hijas tan cerca de Sodoma que en el momento más oscuro, en el momento más bajo, las hijas no recurren a Dios, sino que recurren a los medios a los cuales han sido expuestas. La palabra que aparece en el capítulo que leímos, 2 veces la hija mayor dice: vamos a acostarnos con nuestro padre. Y esa palabra acostarse en la Biblia siempre aparece cuando una persona está intentando abusar de otro. Siempre aparece en un contexto de abuso. ¿Qué están haciendo las hijas? Están haciendo exactamente lo mismo que han visto que se hacía en Sodoma una y otra vez. Están repitiendo el patrón al cual han sido expuestas una y otra vez. Efectivamente, Sodoma renació en las hijas de Lot, en medio de la cueva. Como padres cristianos tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos lo que significa ser cristiano. Tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos lo que significa ser cristiano. Y tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos. Cuando, no sé cuántos años tenía, cuando None y Chuchu toman la decisión de sacarme de la escuela, porque yo era el que estaba en la escuela, y educarme en casa, me acuerdo mucho de un comentario que se repetía como constantemente y que lo he escuchado todavía en este tiempo. Y que lo he escuchado de cristianos, y lo he escuchado de pastores, y lo he escuchado de líderes, y lo he escuchado, y es: no puedes tener a tus hijos en una burbuja. Y la idea es que no puedes pretender que tus hijos estén creciendo aislados de la cultura. Pero entonces la solución es: no puedes tener a tus hijos en una burbuja. Entonces, ¿qué haces? Aviéntalos al lodo.
Y ya no hay noticia para todos nosotros. Nadie puede estar en medio del lodo sin enlodarse. Cuando tú y yo arrojamos a nuestros niños, a nuestros hijos, a las escuelas así como, no, pues tiene que ver el mundo, o sea, no les puedes tapar los ojos. Estás efectivamente entregándole a la cultura secular. Y el mundo no está esperando a ver si le das permiso o no. El mundo seduce. Y tú y yo, como padres cristianos, tenemos una responsabilidad. Debemos de enseñarle a los niños qué significa ser cristiano. Y debemos de guardar a los niños. Es cierto que no los puedes tener en una burbuja, pero no por eso los voy a aventar a los lobos. Los voy a cuidar. Todo el tiempo que sea posible que yo los cuide y les enseñe la verdad, lo voy a hacer. En el momento que ellos tengan que irse, espero y confío en Dios en que sus corazones hayan sido transformados. Que la verdad que una y otra vez estuve enseñando haya hecho efecto en ellos por la gracia de Dios. Efesios 6:4 dice, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Tú y yo tenemos que enseñarle a los niños qué significa ser cristianos. Las palabras que utiliza aquí Efesios, disciplina e instrucción, implican una enseñanza constante a lo largo de la vida, que implica no solamente principios, sino también prácticas. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces, no solo le estamos enseñando al niño los principios bíblicos, sino también cómo se viven los principios bíblicos. Estamos enseñándoles qué significa ser cristiano. El problema es que muchas veces tú y yo nos confundimos en lo que significa ser cristiano, porque creemos que ser cristiano significa orar, leer la Biblia, ir a la iglesia y portarse bien. Eso es ser cristiano. Pero orar, leer la Biblia, ir a la iglesia y vivir conforme al Evangelio son los resultados de ser cristiano. No es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano es vivir en dependencia de Cristo y en sumisión a su voluntad. Es vivir en dependencia de Cristo y en sumisión a su voluntad. Es reconocer lo profundo de nuestro pecado y lo asombroso de su gracia. Es vivir con gozo para su gloria. Si vamos a enseñar a nuestros hijos lo que significa ser cristiano, entonces debemos sostener frente a ellos las demandas imposibles de la ley. Yo debo de sostener frente a ellos la ley. Y a los niños de la escuela les enseñamos qué pide la ley. La ley requiere de todos los hombres obediencia personal, perfecta y perpetua. ¿Alguien puede hacer eso? No, pero eso es lo que Dios demanda. Y ser cristiano significa reconocer que la ley demanda obediencia personal, perfecta y perpetua. Y que yo no puedo rendir esa obediencia. Y que como no puedo rendir esa obediencia, entonces estoy justamente condenado a la muerte eterna. Y al mismo tiempo que sostengo esto frente al niño, debo de sostener que el Evangelio ofrece consuelo. ¿Cuál consuelo? Que Cristo ha pagado por todos aquellos que creen. Y esto produce en nosotros deleite y gozo en su bondad. El saber que Cristo ha pagado, entonces, nos lleva a orar, a leer la Biblia, a venir a la iglesia, a vivir conforme al Evangelio. Ser cristiano no se trata de una lista de si haces esto, no haz aquello. Si haces esto, no haz aquello. Se trata de reconocer que yo no puedo hacer aquello que Dios demanda de mí y que justamente merece porque Él es el Señor que hizo todo el mundo, todo el universo. Pero que Cristo ha hecho lo que yo no puedo y que me lo ofrece gratuitamente. Eso es ser cristiano. Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de examinarnos a nosotros mismos. Seas o no seas padre, deberías de examinarte a ti mismo. ¿Qué tanto estás siendo influenciado por la cultura que te rodea? Porque tú y yo podemos voltear alrededor y decir, la cultura está muy mal, o el mundo cada vez va más en pique, o se aleja más de Dios, o cada vez hay más maldad, pero luego somos influenciados por esa misma cultura. Y muchas veces ni siquiera lo notamos. Y te doy solo 3 ejemplos, o 3 áreas en las que creo que es importante que tú y yo nos examinemos. La primera es el área del materialismo. Seamos ricos o no, debemos decir no al materialismo. Pero si nunca te niegas nada de lo que quieres, si nunca le dices no a tus hijos cuando te piden y te piden y te piden, si la forma en que das
no afecta la forma en que vives. O sea, doy lo que me sobra, nunca doy más, de manera que yo tengo que apretarme. Conscientemente sé que voy a tener que apretarme porque di más. Si la forma en que damos no afecta nuestra vida, entonces el materialismo se ha infiltrado en nuestras vidas. Estamos viviendo conforme a la cultura. Piensa en la comodidad. No sé si te has dado cuenta, pero la cultura busca comodidad ante todo. No sé si has visto a cualquier influencer que veas, pero generalmente tienen un tour por su casa. Y cuando te enseñan su casa es así como que, wow, es increíble, tiene unas camas gigantescas que no sé para qué quieres una. ¿Vieron ustedes la cama de Luis Miguel en no sé dónde? Era una cama donde cabían fácil 20 personas así. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué quieres eso? Pero tú la ves y dices, wow, wow, o sea, yo quisiera eso, wow. Sí. Me dijo una niña hoy en la escuela, me dice, es que yo quiero tener mucho dinero. Y le digo, ¿pero para qué? Y tiene 10, 11 años. Y le digo, ¿pero para qué quieres mucho dinero? Para comprarme un jacuzzi con masaje. Y yo, ¿pero para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Está padre el jacuzzi, padrísimo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Y sin embargo, tú y yo muchas veces buscamos nuestra comodidad y tal vez no la buscamos en esas cosas porque no nos alcanza el presupuesto para esas cosas, pero la buscamos de otra forma, ¿sí? ¿Cómo? No estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad para ir a buscar a fulanito, a sultanito, marcarle, mandarle un mensaje, ir a ver si necesita algo, ¿sí? No, pues es que el tráfico de aquí a allá, imagínate media hora de lo que hago y luego no, y luego... ¿sí? Y entonces atesoramos nuestra comodidad, ¿sí? No, es que me voy a gastar la gasolina, es que me va a salir bien caro, no, es que si vienen todos a mi casa se va a ensuciar muchísimo y no, o sea, mi casa está sucia y yo quiero andar cómodo en mi casa, ¿sí? Y atesoramos nuestra comodidad, atesoramos nuestra comodidad. Y entonces estamos viviendo conforme a la cultura. O piensa en el entretenimiento. Cuando tú y yo vemos las películas, ¿qué tanto bueno hay en una película que ves? Está mezclado. Cuando tú y yo escuchamos canciones, programas de seculares y todo eso, la verdad es que la mayor parte de lo que escuchamos no es nada provechoso. Cuando vemos películas, la mayor parte de lo que vemos no es provechoso, ni la narrativa, ni las imágenes, ni absolutamente nada, no son provechosas. Sin embargo, las vemos una y otra y otra y otra. Y lo decimos, no, es que no tengo tiempo de leer, no sabes, no he tenido chance. No, es que el devocional ya no lo terminé, porque sí se me complicaba mucho, la verdad, sí se me complicaba mucho el tiempo, sí se me hace bien difícil a mí. Pero ¿qué tal la serie de Netflix? Y entonces estamos viviendo conforme a la cultura. Estamos viviendo conforme a la cultura. Y es algo de lo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidarnos. La pregunta que presenté para ti al principio, para nosotros, porque también es para mí, es ¿cómo vamos a terminar? Lot no brincó de ser el sobrino de Abraham que salió de casa de sus padres con Abraham a una cueva en la oscuridad. Ese no fue el camino de Lot. Hubo un descenso progresivo, de poquito a poquito. De algo que parecía bueno y antojable, al final más amargo. ¿Cómo vamos a terminar nosotros? ¿Cómo vas a terminar tu vida? No nos engañemos. Perseverar en nuestro pecado solo trae destrucción para nosotros mismos y para los que nos rodean. Pero hay buenas noticias, porque no debemos de perder que el pasaje de este centro no es Lot. El centro de este pasaje, el centro de este pasaje no es Lot. Ni lo terrible de sus acciones, que ciertamente son muy terribles, ni lo terrible de las acciones de sus hijas, que son todavía más terribles, sino que el centro de este pasaje está en el versículo 16, donde leemos, la compasión del Señor estaba sobre él. Ese es el centro del pasaje. La compasión del Señor estaba sobre Lot.
En contraste con todo lo que hemos visto aquí, la compasión de Dios brilla más fuerte. Esto es lo más oscuro que hemos visto hasta ahorita en la Biblia. Lo más bajo en el pecado que hemos visto hasta ahora en Génesis. Y en contra de este fondo negro, la compasión de Dios brilla con más intensidad. De esto que pasa aquí con las hijas de Lot y Lot, nacen los amonitas y los moabitas. Y estos dos iban a traer junto con ellos dos de las peores seducciones para Israel: los Baales y el culto a Moloc. Los Baales persiguen a Israel casi por toda su existencia. Los Baales eran dioses paganos a los que Israel una y otra vez está rindiendo adoración idólatra. Y el culto a Moloc es uno de los peores cultos que encontramos en la Biblia, pues en el culto a Moloc se ofrecían niños recién nacidos a las llamas. Y los israelitas participaban de esto. Sin embargo, y como hemos dicho una y otra vez, y creo que esta es una de las expresiones más bonitas de la Biblia, pero Dios, en su misericordia, toma lo más oscuro, lo más terrible, y de ahí hace nacer esperanza. En Mateo 1:5 leemos: Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí, e Isaí fue padre del rey David. Ruth fue la abuela del rey David, de quien viene Cristo. Y no sé si te acuerdas, pero Ruth era moabita. Ruth era moabita. Es decir, Ruth desciende de este terrible encuentro entre Lot y sus hijas. No importa lo terrible de nuestro pecado, no importa lo enredados, lo hundidos, lo sucios que estemos. En Cristo hay misericordia y abundante redención. No importa cuánto pecado hayamos hecho antes, no importa si hoy por hoy estamos hundidos en un pecado del cual parece que no podemos salir. En Cristo hay misericordia y abundante redención. Cameron Dula dice: eres amado por Dios, no por quien tú eres, sino por quien Él es. Has llegado a conocer y experimentar su amor, no debido a las obras que has realizado o a las leyes que has cumplido, sino a pesar de todas tus deficiencias pecaminosas y rebeldes. Aún conociendo cada rincón sucio y oscuro de tu corazón pecaminoso, Dios no necesitó ser forzado a amarte. Él te ama libremente, completamente y para siempre. Esa es nuestra esperanza. Dios nos ama libremente, completamente y para siempre. Vengamos entonces a Cristo, confesemos nuestro pecado, arrepintámonos, clamemos por su ayuda. Miqueas 7:19 dice: volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Así que si vamos encaminados, tal como Lot, a terminar trágicamente, hoy es un buen día para arrepentirnos, para venir a Cristo y clamar por su ayuda y por su misericordia y por su gracia. No terminemos nuestra vida de la peor manera posible. Oramos.